tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola amigos, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bien, comenzamos. Inicia. Dice, entonces si Adán no se hubiera salido de la divinidad, ¿no tuviéramos a Mamá María Santísima? No, yo creo que está un poco equivocada esta pregunta. O sea, la finalidad de la creación es Jesús en este mundo, para inaugurar o para establecer el reino de Dios en este mundo, en el adextra de Dios. Por lo tanto, necesitaba de una mamá para establecerse como ser humano. Así que nuestra Madre Santísima, hubiera habido o no hubiera habido desobediencia de Adán, de todas maneras tenía que venir. Tendríamos a María. Lo que no tendríamos es a Jesús como Redentor. O sea, lo tendríamos como rey, como reino, pero no como Redentor. Y no hubiéramos conocido el amor sufriente. No hubiéramos conocido el amor sufriente, Dios no hubiera podido manifestarlo. Así es. Nos hubiera dicho, nadie ama más que el que da la vida por sus amigos, pero hubiéramos dicho, ¿y quién es? ¿Y quién es? Ah, qué bueno que sí lo conoce. Cuando la hostia se digiere, Jesús no se queda si la criatura no está preparada o lista para que Él se quede. Pero el Espíritu Santo sí habita en nosotros siempre. Son preguntas medio ambiguas. O sea, lo que queda en nosotros es la gracia. O sea, entender la gracia como los efectos de la vida divina. Y la vida divina no lo veamos nada más como Jesús, porque donde está uno están los tres. Entonces, en la hostia, la parte actuante la toma el Verbo eterno encarnado, o sea, Jesús. Pero junto con él viene el Padre y viene el Espíritu Santo. O sea, nosotros recibimos a la Trinidad en la hostia, pero la parte actuante es de Jesús. ¿Sí? Entonces, esto de que se va Jesús, se va la Trinidad y nos dejan la gracia. Y la gracia se queda todo el tiempo mientras no haya un pecado, mientras no pequemos, ¿sí? Y esos son los efectos de la vida divina en la criatura, o sea, como herramientas para modificar nuestra actitud, para ser cada vez más, ¿cómo diríamos?, parecidos a Jesús. Ir dominando nuestras pasiones, nuestros vicios, nuestro temperamento, nuestro carácter, pero todo desde la voluntad humana. O sea, pero el Espíritu Santo permanece en nosotros con el conocimiento. El Espíritu Santo es el que nos está infundiendo el conocimiento, nos está infundiendo sus 7 dones, todo a través de la divina voluntad. Entonces, si no tenemos la divina voluntad, difícilmente podríamos tener toda la presencia del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice, si el amor es resultante de la voluntad de Dios, Dios es como un ser con voluntad que da amor. ¿Qué es Dios? Lo definen los escritos del libro del cielo. ¿Qué es Dios? A ver cómo estuvo lo del amor. Dice, Dios es como un ser con voluntad que da amor. No, Dios es un ser, Dios es amor. ¿Qué es el amor en Dios? Es un darse continuamente, un estar generando seres similares a Él en cada instante, en cada momento. ¿Qué es Dios? Es luz. ¿Qué es Dios? Es sabiduría. ¿Qué es Dios? Es potencia. ¿Qué es Dios? Bueno, todos los bienes, todos los atributos que pudiéramos pensar. Y lo podríamos resumir en ¿qué es Dios? Es el bien.
¿Qué es el bien? Que cada quien se lo vaya pensando, meditando, para ir teniendo una idea de qué es Dios, ¿no? Pero en la definición de San Juan nos lo ponen como amor, que es el darse. Pero esta definición va más enfocada a la acción de Dios que a la esencia de Dios. La acción de Dios es amar, porque es amor. Pero la esencia de Dios, que cuando decimos Dios es amor, bueno, ¿qué queremos decir con eso? ¿Qué queremos decir con que Dios es amor? ¿De qué se trata? No sé si me explico. Y ahí es en donde encerramos esto de que es todo el bien. Es vida. Es vida, es un bien. Es vida, es veracidad, es verdad, es santidad, es justicia. O sea, todos los atributos de Dios conforman una sola palabra que es el bien. Nada más. Sí, digamos Lo que podemos extender como queramos, ¿no? a falta de bien habría muerte, ¿no? A falta de bien no habría nada, en realidad no habría nada, porque el mal también de alguna manera proviene del bien. ¿Qué es el mal? La ausencia del Ausencia. bien. La ausencia de bien. Ujú. ¿Cómo puede haber ausencia de bien en el bien? Sí, No. pues, no. No, sí, ¿Sí se puede? claro. ¿Existe el mal? No. Existe el bien y cuando no está el bien aparece el mal. Por lo tanto, ya tiene una connotación de existencia. Entonces, de alguna manera debemos entender que el mal está presente. Y ahora la pregunta es, ¿qué es el mal? La ausencia de bien, ahora, ¿quién es el mal? El otro que no es. El otro. Exactamente, es el otro. El que no acepta a Dios. Pero para que haya mal se necesita una negación. Un ser creado por Dios, dentro de ese bien estaba la presencia del ser humano y del ser angélico, para poder compartir, sobre todo con el ser humano, todo lo que él es. El ángel era creado para servir a Dios y servir a Dios tanto en Dios mismo como servirlo en el hombre. El mal aparece en una voluntad angélica, negándose a seguir los designios de la voluntad divina. Entonces se niega, se sale del bien y es en donde empieza el mal. Pero a final de cuentas, ¿dónde tuvo inicio? ¿En el bien? En el bien. Porque el bien es el creador de Luzbel, el bien es el creador de todos los ángeles que se negaron a acatar su voluntad. ¿Sí? Entonces, en el bien está encerrado todo. Cada criatura que tiene una voluntad, cada criatura que tiene una vida independiente, tiene la posibilidad de adherirse al bien o de negarse a estar en el bien, y entonces empieza el mal. Pero el mal es creado, y no creado por Dios, sino creado por una criatura con voluntad libre que se niega a seguir la voluntad de Dios. No sé si queda claro que el mal también está dentro de Dios y también de alguna manera su origen es en Dios. No como mal, sino como bien. ¿Dios creó un ángel malo? No. A ese ángel que Dios creó bueno le dio una voluntad angélica, buena o mala. Según lo que decidiera el ángel, ¿no? Ahí entra la libertad y la decisión del ángel. El ángel, esa decisión del ángel ya no tiene nada que ver con la creación de Dios. Dios lo creó bueno, lo creó con una voluntad
capaz de decidir al bien o al mal, con una voluntad capaz de entender, con una inteligencia capaz de entender a Dios. El ángel decidió no seguirlo, no entenderlo. Entonces, aunque es creación de Dios, pero la decisión de no aceptar es del ángel. Por eso digo que en inicio, el mal, que es Luzbel, es la negación, es creada por Dios. Ajá. Quizá está mal dicho. Bueno, no mal dicho, sino mal interpretado. Se puede interpretar mal, pero que se entienda que Dios creó al ángel bueno. Que el ángel decidió ser malo, eso es otra cosa, eso ya no tiene nada que ver con Dios. Igual que nosotros. Nosotros fuimos creados, o sea, es un bien que Dios ha manifestado, nos ha dado la vida y nos dio una voluntad libre, capaz de decidir si aceptamos o no unirnos a Él. ¿Qué ha resultado? Que el hombre ha decidido no unirse a Dios. Por eso tenemos tanto mal en este mundo. Llámenlo como quieran, pero el origen de ese mal está en Dios cuando creó a la criatura. Y la creó libre de voluntad para que la criatura decidiera qué hacer. No hay medias tintas, como dice Jesús, o estás conmigo o contra mí. Así es. No hay medias tintas. Y dice que si a Dios lo definen los escritos del libro del cielo en alguna lectura. Sí, o sea, sobre todo habla de luz, de una luz purísima. Y en la luz está el conocimiento, está la potencia, o sea, todos los atributos de Dios estarían como encerrados, simbolizados en la luz. O sea, y dice que esto de luz es la forma más clara desde el punto de vista humano que se puede encontrar para definir a Dios. O sea, Dios no hay nada que lo pueda semejar, definir, pero la luz es lo más cercano. Bien, doctor, usted dice que las horas de la pasión se hacen con la misma intención de Jesús, o sea, que yo me pongo a hacer lo mismo que Él. Sí, no es un recuerdo de la pasión, no es un acto de enterarnos de lo que pasó en la pasión, sino es la guía para hacer lo que Jesús hizo. Se lo dice a Luisa de dos maneras. Le dice, fíjate en lo que hago para que lo hagas junto conmigo, primera cosa. Y en otra ocasión dice, fíjate en lo que hago para que lo hagas también tú. O sea, el mismo acto que está haciendo Jesús, o sea, ahora hacerlo nosotros. Que no se entienda literalmente, porque luego somos muy estrictos en las palabras y pensamos que lo que está diciendo es que nos tienen que crucificar. No va por ahí, sino es la intención de hacer todo con las intenciones de Jesús en su pasión y de tomar la pasión de Jesús como vestidura. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, a Jesús lo coronaron de espinas. Yo me voy a poner la corona de espinas. ¿Y eso qué es? ¿Qué es ponerme la corona de espinas? Matar mis pensamientos. Matar mis pensamientos. O sea, pensamientos contrarios, pensamientos que van totalmente en contra de lo que Dios quiere, de lo que Dios nos manda. Eso es lo que la corona de espinas viene a matar. Cuando yo me revisto con la corona de espinas, lo que debo hacer es, la corona es como una ayuda para eliminar esos pensamientos. Me revisto con los flagelos de Jesús,
O sea, cuando estoy llevando a cabo obras contrarias a lo que Jesús quiere, en ese momento me revisto con los flagelos, me revisto con el arrancar de las carnes de Jesús por medio de sus flagelos, y ahora yo estoy haciendo lo mismo cuando me estoy venciendo, pero estoy poniendo los actos de Jesús en mí, y así por el estilo. Dice, ¿qué hacer cuando nos llega un dolor fuerte? ¿Se puede tomar medicina a pesar de haber ofrecido el dolor a Dios? Bueno, esto depende, cada quien decide lo que hace. Si la persona decide ofrecerlo, si la persona decide aguantar hasta el punto culminante, bueno, es bien recibido por Dios, sí, como un unirse a los dolores de Él, como un ofrecimiento, lo tomará como alma víctima, sí. Ahora, tomar algo para mitigar ese dolor, eso depende de la persona, si lo tolera o no. Pero no sería malo el hacerlo. Quizá lo que sea malo es ofrecerlo primero y luego dar marcha atrás, porque ahí ya se le había entregado un acto y luego un rechazo a ese acto. Eso probablemente sí se tome, no como mal, pero sí que le cause cierto dolor, cierta molestia a Jesús. Jesús dice algo en palabras muy cotidianas. Dice que muchos son los que le prometen grandes cosas, pero a la hora de la hora se echan para atrás. ¿Cómo se llaman los que se echan para atrás? ¿Mentirosos? Pues no sé, cobardes. ¿Cobardes? Rajones. ¿Collones? Collones. Entonces, de alguna manera, está refiriéndose a todo lo que nosotros hacemos, prometemos, tenemos la intención. ¿Cuántas veces habremos tenido la intención de vivir en la divina voluntad? Todos los días, ¿no? Tenemos la intención. Y ahora, dentro de esos días, ¿cuántas veces habremos pecado? También todos los días. Muchas. No seamos tan así, Sí. pero de vez en cuando, ¿no? Ajá. Entonces, ahí nos estamos echando para atrás en lo que hemos decidido, en lo que hemos prometido, en lo que nos hemos comprometido con Él. Así que ese es el punto, ¿no? Doctor, ¿no es una contradicción sufrir por mí y todos los pecadores y a la vez sentirnos en paz e inmutabilidad hasta ser felices? Bueno, es que no podemos separar, a Dios no lo podemos separar. Dios en su interior tiene toda la felicidad del mundo, tiene la paz en su interior, tiene todos esos dones, ¿sí? Y cuando Él nos comparte su vida, nos está compartiendo todos sus dones. La paz, la felicidad, las armonías, todo en el interior. La parte exterior de nosotros puede sufrir todo lo indecible, pero en la parte interior permanece esa felicidad, esa paz interior. La mejor prueba la tenemos en Jesús. Jesús en su pasión, con todo lo que sufrió, jamás perdió la paz, jamás se desesperó, jamás renegó, jamás se opuso a lo que le hacían. O sea, sufría, sí, mucho indecible, totalmente indecible lo que sufrió, pero nunca llegó al punto de perder esa interioridad de sus atributos divinos. No sé si esto queda claro. También mamita María, ¿no? Sufría María, pero con gozo interior. Eso de sufría con gozo, vamos a quitarlo porque eso es lo que quita, lo que
hace que se equivoque las palabras, ¿no? O sea, sufría, sí, pero en su interior había esa paz, esa tranquilidad, esa felicidad que le brindaba la participación de la vida divina. Porque ella sabía que ese sufrimiento iba a ser benéfico para todos sus hijos, la humanidad completa, ¿no? También, pero Entonces también tenemos que ser conscientes que nuestros sufrimientos pueden hacer bien a nuestros hermanos. sí, o sea, Jesús define el sufrimiento, la manera de enfrentar el sufrimiento. No te fijes en lo que vas a sufrir o en lo que estás sufriendo. Fíjate en el bien que este sufrimiento va a lograr. Si la criatura ofrece su sufrimiento para unirlo al sufrimiento de Jesús, esa criatura está cooperando en la redención de Jesús. Entonces vamos a pensar no en lo que me estoy pasando, sino en lo que eso va a redituar en bien de las otras almas. ¿Sí? Esa sería una respuesta también de la pregunta anterior, ¿no? Si tiene un dolor fuerte. Así es, o sea, esto depende de cada quien, no hay una respuesta así categórica. ¿Me duele? Bueno, lo puedo tolerar, lo puedo aguantar, lo puedo ofrecer. No quiero ofrecerlo, no me siento capaz, tomo algo para quitarlo. Pero lo que sí, yo lo que diría es, vamos a medirnos, medir hasta dónde puedo tolerar y no hacer promesas o algún tipo de ofrecimiento que de antemano sé que quizás no lo pueda cumplir. Si soy débil al dolor, si no tengo el carácter, el temple para aguantarlo, pues mejor ofrezco lo poquito que tengo y el acto de tomar algo lo hago como un acto en voluntad divina y listo. Muchas veces también la familia influye en esto, porque a lo mejor la intención de uno al ofrecer sus dolores y sus sufrimientos, los mismos de nuestro alrededor nos intentan quitar esa intención. Oye, pero es que estás sufriendo, ¿por qué no lo remedias con esto? La decisión sigue siendo de la persona. No hay forma de eludir la responsabilidad de eso. Si me dejo convencer, el que está renunciando a la promesa soy yo, no es mi familiar. Y por ejemplo, llevándolo a otro plano, el sufrir una traición entre dos esposos, ¿no? El mundo dice, no te preocupes, tienes la opción de escoger a otra pareja, deja de sufrir. Entonces sí, ahí la promesa es también, como usted dice, también depende de la firmeza de la persona al haber hecho esa promesa. Uh-huh. Así es. Que el mundo no la ataque y no la force a decidir otras cosas. Lo que está pasando es un desconocimiento de lo que es el sacramento. Lo que está pasando es que no tenemos ni idea de lo que quiere decir matrimonio. No tenemos ni idea de cuál es la finalidad de ese matrimonio. Y lo malo es que todo lo hemos centrado en el mundo, lo hemos centrado en la vida en este mundo. Todo lo llevamos a la felicidad en este mundo, a la comodidad en este mundo. Nunca pensamos en la parte de después de este mundo. ¿Y por qué no pensamos? Porque no creemos en ella. O sea, si realmente creyéramos en esta vida eterna que tenemos, si realmente pensamos que este mundo es una prueba para ver si somos capaces, si somos aptos para la vida futura, entenderemos que los sufrimientos, los gozos, las alegrías, las tristezas son elementos para irnos mostrando si somos o no somos aptos para la otra vida. Y entonces las cosas cambiarían.
Pero si yo pienso que me caso para ser feliz aquí, feliz entre comillas, ¿y qué quiere decir feliz? Que me den todo lo que yo quiero, que me consientan, que me hagan cuchi cuchi. O sea, toda esa sarta de ideas que tenemos, que me cumplan todos mis deseos, en fin, definitivamente estoy mal. No es posible. Tenemos ideas tan absurdas, que el matrimonio lo tomamos como la unión de dos cabezas, dos mundos diferentes que van a ser vida común, respetándose cada uno sus pensamientos, sus finalidades, sus ideas. Eso no es cierto. Un matrimonio es unir dos personas que van a elaborar una nueva vida, una nueva forma de ser, una nueva manera de actuar. El problema es que cada quien quiere seguir con lo suyo, con la costumbre que trae, y nos lo han metido tanto que pensamos que esa es la realidad. Por eso es que cuando te casas y al poco tiempo o al mucho, no importa, hay algo que tú no acostumbrabas en tu vida. Tú acostumbrabas, por ejemplo, sacar pasta dental apretando del fondo y tu marido llega y le aprieta de en medio y empieza a haber choque. Y la pregunta es, ¿y por qué no hablan? ¿Por qué no tratan de hacer cada uno lo que debe hacer? O sea, cada uno unirse en una forma nueva de actuar. Hacer una sociedad. Ya no son dos, es uno. Ya no son dos, es una sola carne. Pero ¿quién lo entiende? Sí. Nadie. Vivimos en el mundo egoísta, en el mundo de protagonismo, en el mundo de soberbia, en el del mundo de la vanidad, y cada quien hace lo que se le viene en gana. Lógico, hay choque, hay pleitos, hay incluso dificultades o situaciones que pueden llevar a peligro, incluso de vida, pero eso no es otra cosa más que la parte de la soberbia del ser humano. Y que no se quejen las mujeres de los hombres, porque los hombres también se pueden quejar de las mujeres. Hay mujeres que son tremendas en ese sentido. ¿Qué hacer? ¿Divorciarte? Pues no, más bien es cargar la cruz, ¿no? A un error de haber escogido una pareja no con el razonamiento, la escogiste con el gusto, la escogiste con la conveniencia, la escogiste con otras razones, pero no con la razón. Y somos seres racionales que deberíamos de medir desde la razón. Y la razón te llevaría a escoger una pareja que fuera similar a ti. Y de preferencia, si es que eres creyente, que la pareja se relacionara con Dios de la misma manera que tú te relacionas. Y entonces todo sería armonía. Pero, ¿por qué te casas? ¿Por otras razones? Vas a fracasar. Te divorcies o no te divorcies, vas a fracasar. Porque nunca podrás tener un hogar como tú lo hubieras deseado. Nada más. Otra pregunta dice, ¿es correcto pedirle a Dios resguardo y protección contra el maligno y cosas malas? ¿Hacerlo es estar en contra de la voluntad de Dios? Contra el maligno, ¿sí? El vivir en la divina voluntad, esto lo vamos a ir aprendiendo a través del tiempo, a través de la lectura. El enemigo, el otro, no se puede acercar a una criatura que vive en la divina voluntad. La divina voluntad por sí misma va a erradicar, va a destruir prácticamente las malas tendencias,
todo lo nocivo que hay en el ser humano lo va a aplastar. Por lo tanto, el alma que vive en la divina voluntad no estará sujeta al ataque del enemigo exterior y del enemigo interior, que somos nosotros mismos. O sea, nuestras pasiones, nuestras debilidades se verán totalmente anuladas y fortificadas por medio de la divina voluntad. Y esa misma divina voluntad será el terror del enemigo para que no se acerque a tentar al alma. Así que, ¿qué tenemos en conclusión? Que el alma que vive en la divina voluntad ya no tiene tentaciones, ya no tiene esa inclinación hacia el mal. Pedirle a Dios que nos libere del mal, bueno, desde la voluntad humana es totalmente entendible, necesario hacerlo para que nos fortifique. Pero en la voluntad divina las cosas cambian. Eso no quiere decir sentirnos superiores. En realidad estamos resguardados por la misma divinidad que está representada en la divina voluntad. No sé si eso responde a esto. Doctor, si yo rehago los actos del pasado, tanto míos como de mis hermanos, ¿cambio la historia? O sea, y aparte, ¿de qué le sirve a Dios el rehacer los actos? ¿De qué le sirve a Dios el rehacer los actos? Aquí necesitamos hablar de dos cosas. Primero, la gloria y el amor que Dios debería de recibir de cada criatura. Si cada criatura no lo da, entonces el alma que vive en la divina voluntad tiene la posibilidad de tomar los actos que deberían de haber hecho los demás, dárselos a Dios con el amor divino, dárselos a Dios con la gloria que merece recibir a nombre de toda la familia humana o a nombre de X persona. Por lo tanto, Dios estaría recibiendo lo que los demás no le quieren dar. Eso que quede claro. O sea, para Dios es perfecto el acto de reparación. Para la criatura, tomamos los actos de las criaturas y los rehacemos, pero los rehacemos en función del acto pasado. O sea, yo el día de hoy rehago el acto de Alejandra que cometió hace un año. Eso no es película de Hollywood hablando de la máquina del tiempo ni de esas tonterías, sino no voy a cambiarla hace un año y ahora Alejandra es otra de la que pensamos. Queda como herramienta, como ayuda para ella, para el cambio que haga. Y el resultado, sea bueno o nulo, eso es decisión de ella. Pero no tiene nada que ver lo que uno hace, no se lo puede imponer. Y cambiar la historia de una persona, no. Si Alejandro fuera, no sé, vicioso, y rehiciéramos los actos de cuando él empezó en sus vicios, Alejandro no podría ser el día de hoy un no vicioso. Se rehacen los actos hacia Dios, dándole la gloria y el amor que merece, pero Alejandro seguiría siendo vicioso el día de hoy. Y esos actos seguirían actuando sobre él para tratar de rescatarlo y de que se convirtiera. Y si el día de mañana se convierte por los actos de Jesús, los actos de María, los actos de Luisa y los actos de nosotros que estamos haciendo para fortificar su decisión. No sé si se entiende. Sí. Pero cambiar la vida de alguien para que el día de hoy, que yo rehago el acto de hoy que es vicioso,
y que si lo rehago al pasado y el día de hoy ya no sea vicioso, eso no, eso es de películas. Dice, ¿cómo se logra vivir en continuo acto para vivir en la divina voluntad? Ay, Dios mío. ¿Cómo se logra? Bueno, primero necesitamos empezar por el principio, el conocimiento. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo lo debemos hacer? ¿Qué va a suceder? En fin. Segundo, la intención. O sea, la intención es fundamental. Jesús nos dice que la intención es el alma de la acción. Por lo tanto, todos nuestros actos saldrán de una intención y de una intención continua. Una intención que no se deje desviar por los sucesos del mundo, por todo lo que pase ante nosotros. Y para eso se requiere el martirio de una atención continua. O sea, para vivir en la divina voluntad tenemos que recurrir a un martirio continuo de atención. O sea, estar siempre con la mente fija en que debemos actuar en la divina voluntad. Y ese martirio de atención nos va a poner en una intención continua de vivir en la divina voluntad. ¿Cómo le hacemos así? O sea, si no es cuestión de magia, no es una fórmula, no es una receta de cocina. Es una receta de vida, de voluntad, en el sentido de mantenerse en lo que hemos propuesto o en lo que hemos dispuesto a hacer con nuestra vida. ¿Sí? Adán no pudo regresar por falta de la redención. Uh-huh. Y es solo por eso que a nosotros Dios sí nos permite entrar y salir. Sí, exactamente. O sea, Adán no tenía el Redentor, no tenía la manera de poder recuperar esa vida que había perdido, porque para recuperarla había que pagar la deuda. Y la deuda era de una vida divina, que Adán no quiso darle vida con la desobediencia. Entonces él necesitaba pagar esa deuda de vida divina, pero no la tenía, ya no había quien pudiera tener una vida divina para pagar. Hasta que llega Jesús y Él contiene la vida divina, y esa vida divina es la que Él pone en marcha para pagar por las deudas, no solo de Adán, sino de toda la familia humana. Ahora nosotros ya tenemos a este Redentor, y ahora sí nosotros podemos salir y volver a entrar, si es que hay arrepentimiento, hay la disposición. Cuando dicen que tenemos que vaciarnos de todo, significa que todos mis pensamientos y acciones deben estar puestos en Dios, sin importar todo lo que me rodea, incluyendo la familia. Lo pone de una manera como si tenemos que dejar prácticamente ser como una pared. Ya no me importa mi familia, no me importan mis amigos, no me importa mi trabajo, no me importa nada. No, es ver a Jesús en todo lo que hagamos. Por ejemplo, con la familia. En vez de estar con la idea fija, por ejemplo, de amar a la esposa, persona, y amar a la persona, debemos entender que en esta persona está Jesús. Debo amar a Jesús en ella. Debo amar a Jesús como si Jesús fuera mi esposa. Debo amar a Jesús en mis amigos, en mis compañeros de trabajo. Debo amarle en mis obras,
no importa cuáles, obras de trabajo, obras en forma particular, social, familiar. Debo de tener la intención de que mis obras tomen las mismas actitudes de las obras de Jesús. O sea, voy a actuar, pero tratando de poner la intención y la obra de Jesús en mi obra. Voy a actuar hacia mi familia, sí, pero con la intención de que ahí corran todas las intenciones de Jesús en sus acciones. No se trata de ya no importar, de relegar, sino se trata de unificar todo, pero unificarlo en Él. También ver a Jesús en nuestros enemigos, Todos. en los malos, en los delincuentes, en ¿Qué dijo Jesús en el Evangelio? que tenemos que amar a nuestros enemigos. Así es. No vine por los justos, sino por los pecadores. Uh-huh. O sea, todos pensamos que debemos amar o tolerar o aceptar a los que nos son anuentes, los que más o menos tienen algo que ver conmigo, los que congenian en algo, los que me agradan, los que me hacen un bien. No, debemos estar amando a toda la familia humana y quizá amar más a los enemigos, porque también son hijos de Dios, porque también Jesús sufrió por ellos, sufrió más por ellos que por los justos, y Jesús sufre si esas personas se llegan a perder. Si yo amo a Jesús, por este amor de Jesús debo amar al prójimo, que es el que le está ocasionando un sufrimiento a él. Y lo que menos quiere uno cuando ve al ser amado sufrir es quitarle el sufrimiento. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, amando al enemigo, le puedo hacer un bien y le estoy dando medios para que se convierta. Doctor, ¿no sería una herejía pensar que nosotros estamos queriendo ser dioses? Sí, definitivamente es una herejía. Si alguien piensa que debe ser Dios, está totalmente fuera de nuestra norma, de nuestra religión. Aquí el problema es que no somos nosotros los que queremos ser Dios. Es Dios quien nos quiere convertir en un igual a Él. Dios que nos quiere convertir en dioses. Pero en dioses, no en Dios Espíritu, sino en nombre Dios. Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, no vamos a ser imagen de Dios Padre. ¿Sí? Vamos a ser imagen de Dios Hijo en su naturaleza divina, que es un don, y en su naturaleza humana, que es lo que tenemos. Entonces, no soy yo queriendo ser Dios. Es Dios queriéndome participar de su naturaleza para que yo sea igual que Jesús, hombre Dios. Y ahí se quita toda posibilidad de soberbia. Incluso, o sea, a veces nos negamos a eso por la responsabilidad que eso conlleva y por todo lo que exige para llegar a hacer eso. Exige la renuncia de nosotros. Incluso Jesús lo dijo, ¿que acaso no sois dioses? Uh-huh. Sí, pero la gente es muy superficial, perdón que lo diga de esta manera. Muy superficial y casi nunca piensa las cosas. Simplemente le salen. O sea, no tienen la menor intención de pensar un poco en lo que se está diciendo. Y si conoce los escritos de Luisa, pues entonces definitivamente no ha entendido nada. Si no los conoce, entonces está hablando al azar y nada más lo que le entra por un oído le salió por el otro, pero le dejó ahí una nube y eso es lo que externa. Por favor, piensen un poquito, mediten un poquito lo que están diciendo, lo que están preguntando.
Dice, ¿y qué pasa con los condenados cuando llegan al infierno? El Señor se sale de ellos y se quedan solo como criaturas. Cristo ya no vive en ellos como vivía en la tierra. Lo que pasa con ellos es que se salen voluntariamente de todo el bien que Dios contiene. Todo el bien. El bien es Dios. Bueno, mientras vivimos en este mundo, Dios nos está compartiendo a buenos y malos los bienes, aunque sea por limosna, porque todo lo creó para sus hijos. Pero los malos, Él tiene la esperanza de algún día poderlos reconquistar y sigue brindándoles todos los bienes. Si esa alma, esa criatura llega al punto final de su vida y sigue obstinado en esa actitud, lo que pasa es que ahora sí se sale de la posibilidad de recibir los bienes. No se sale de Dios. De Dios no se puede salir. Continúa en Dios, pero puesto en el rayo de la justicia. Y la justicia es darle a cada quien lo que merece, lo que desea. Lo que desea es no estar en el bien. Por lo tanto, no tendrá ninguno de los bienes que Dios proporciona. El infierno, o sea, es la ausencia total de bienes. Esto es difícil imaginarlo, o sea, porque ni siquiera conocemos los bienes espirituales que Dios nos da. Conocemos el amor, pero un amor distorsionado. Conocemos la paz, pero una paz intermitente. Conocemos la felicidad, pero una felicidad total y absolutamente distorsionada porque la hemos puesto desde el punto de vista material. Entonces, estamos totalmente fuera de la realidad. Cuando llegamos a aquel punto, se nos va a quitar todo. Todo lo que pensábamos que era la felicidad, la paz, todo eso se va a quitar. Los bienes terrenales se van a quitar. Los bienes espirituales, ¿qué bien espiritual conocemos? El amor. Y si nos quitan el amor, ¿qué hay? Desamor, odio. Odio. O sea, lo contrario del amor, odio. Y vamos a vivir en un mundo de odio continuo. En un mundo de odio entre unos y otros. O sea, tremendo. En un mundo de todos los vicios, todos los males que conocemos, que son los contrarios a los bienes de Dios. Ese es el infierno. Ahora, ¿cuál era la pregunta? Ya se me... ¿Que Jesús se sale de ellos? ¿Cristo ya no vive en ellos como vivía en la tierra? No, es imposible que viva en ellos. O sea, el estar Cristo en la criatura es en la tierra, aunque esté sufriendo, o en el cielo, beatificando y felicitando al alma. En el infierno no puede estar el Cristo, y esa es la ausencia del mayor bien que tenemos, ¿sí? Terminamos, doctor. Bueno, pues, amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Simplemente les recordamos de la apertura de la librería de la Divina Voluntad en Monterrey. Ahí se les pondrá el teléfono y la dirección, y si es que quieren acompañarnos ahí. Y le agradecemos a Alejandra, Gracias, doctor. a Alejandro y a Paris, y sobre todo a ustedes, amigos. Hasta la próxima. Muchas gracias, amigos. Buenas noches. Que descansen. La apertura de la librería es el 15 de agosto, ¿eh? Damos gracias a nuestros amigos de Paraguay, Argentina, Colombia, California, Aguascalientes, Chile, Uruguay, Cuernavaca, Australia, El Salvador, Ecuador, Texas, Florida, Jalisco, Toluca, Metepec, Zacatecas, Tamaulipas y España. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.